¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 5, en el cual estaremos viendo el tema sobre el provecho de esta devoción para nuestra salvación y perfección. Y bueno, comenzamos con esta siguiente parte. Es un poco más corta. En primer lugar, vamos a relacionar los puntos que nos va hablando el autor con el tema de la salvación y luego con el tema de la perfección, a pesar de que en cierto punto, en cierto nivel, se pueden, digamos, pueden aplicar ambas realidades, digamos, ¿no? Lo primero que menciona el autor es la sobrerespuesta del Señor ante nuestra generosidad, ¿no? Ya el día de ayer, en los últimos 2 días, hemos estado viendo todas las mercedes, todas las realidades que el Sagrado Corazón de Jesús, o que Cristo mismo, que es quien guarda este Sagrado Corazón, nos entrega, ¿no? Sin embargo, a aquellos que además acogen la devoción, Cristo responde con aún mayor generosidad, ¿no? Esto no es una especie, digamos, de discriminación o algo así, ¿no? Pues como alguna vez alguien me comentó que lo entendía, sino más bien el hecho de que Cristo por naturaleza, ¿no? Siendo Dios y siendo Dios en un amor perfecto, no puede ganarse en generosidad, ¿no? No se le puede ganar en generosidad. Entonces, si yo soy generoso, Cristo, que ya era generoso conmigo, es aún más generoso de lo que antes era, ¿no? eh, Recordar también de que todas las gracias, ¿no? Así, todas las gracias, todos los dones, todas las virtudes, todas las bendiciones, nos vienen del divino corazón, ¿no? Es el corazón de Cristo, ¿no? Que además es el corazón de Dios, ¿no? Donde surge el amor de Dios por la humanidad, ¿no? Incluso dando un paso antes, ¿no? O sea, es del amor de Cristo, o en todo caso es de este amor divino, de este corazón divino, de esta Santísima Trinidad, de donde proviene el amor mismo. Y este amor que desborda, desea y genera la creación posterior de los ángeles y de las personas humanas, ¿no? De nosotros. Entonces, claro, ¿no? Si este corazón por amor nos creó, por amor nos da todo. También dice la Biblia que el Padre que nos ha entregado al Hijo único, con su Hijo nos ha entregado todo, ¿no? Entonces, tener esta conciencia de que todo nos viene de este corazón, no solo, igual, ¿no? Como ya decíamos antes, no solo en cuanto a carne, sino en cuanto a esta intimidad, esta alma de Cristo, esta alma de Dios que, que planea y desea donarse y darlo todo, ¿no? Nos consigue además, bueno, estas gracias que vienen del corazón de Jesús, ¿no? Aquí estamos hablando sobre cómo es que nos alcanza la salvación. Entonces nos consigue la victoria frente a las pasiones, ¿no? Cuando tenemos pasiones desordenadas, cuando estamos en la lucha contra el pecado, la gracia que nos viene particularmente de este Sagrado Corazón y de esta devoción específicamente, nos ayuda en el combate contra las pasiones, ¿no? Nos libra además de nuestras imperfecciones más arraigadas, ¿no? Aquí estamos hablando tanto de pecados mortales como de pecados veniales, como de repente de realidades propias de repente de nuestra actitud, ¿no? Que no es la elección de un pecado de repente, pero sí una especie de tentación constante, ¿no? Entonces nos ayuda a librarnos, a limar estas asperezas que están dentro de nosotros mismos. Nos otorga además un amor ardiente y tierno hacia Dios, ¿no? Esto es una gracia, ¿no? O sea, es un ejercicio de la contemplación, de la devoción, del entendimiento, sí, pero sobre todo es una gracia propia de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Aquí vendría pues muy conveniente mencionar de forma relativamente rápida las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? De hecho, más adelante en el libro se profundizarán en algunas de ellas, pero sí para tenerlas en cuenta. En primer lugar, ¿no? Y va muy en línea con el tema que estamos viendo sobre cómo se nos alcanzan las gracias necesarias para la salvación y para la perfección, ¿no? Entonces, punto número uno, les daré las gracias necesarias, ¿no? ¿Para qué? Para la salvación, ¿no? En primer lugar. Punto número dos, seré su amparo y refugio seguro ante la vida y la muerte, ¿no? Entonces nos podemos abandonar, como también ya veníamos diciendo, y más adelante diremos nuevamente, nos podemos abandonar en la providencia de Dios,
¿no? Porque Él será nuestro amparo y refugio seguro, tanto durante la vida como en el momento de la muerte. Las almas tibias se harán fervorosas, ¿no? Entonces aquellos que vivían un catolicismo a medias comenzarán a vivir un catolicismo fervoroso, ¿no? Serán verdaderos católicos, ¿no? O sea, en su comportamiento y en su interioridad, ¿no? No solo, digamos, de nombre. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones endurecidos, ¿no? Esto en la evangelización. De hecho, esto de alguna forma aplica, o sea, esta gracia de mover los corazones endurecidos se aplica a todos los devotos, pero de manera particular a los sacerdotes que tienen el ministerio de la enseñanza del evangelio. Entonces, es una gracia que nos ayuda a la evangelización y por lo tanto a la salvación de las almas. Daré la paz a las familias, ¿no? Entonces, las familias también que tienen pues problemas internos, aquellos que decidan practicar esta devoción, entronar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en sus casas, en un lugar visible, que es también una práctica de la devoción, alcanzarán estas gracias también, ¿no? Porque es una promesa de Dios, o sea, esto no es como que a alguien se le ocurrió y puso cualquier cosa, o sea, si Dios promete, entonces Dios consigue, ¿no? Igual no es magia, ¿no? O sea, hay que vivir la devoción, ¿no? O sea, practicarla, ¿no? Y en base a lo que practicamos también nos son dadas estas gracias, ¿no? No solo decir que somos devotos, sino serlo. Punto número 6, derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas, ¿no? O sea, sobre toda clase de emprendimientos, ¿no? Que finalmente pues son a favor de la iglesia, ¿no? Ya la iglesia tiene una postura clara que nota en la doctrina social de la iglesia, que es un documento, que habla pues sobre su postura frente a las necesidades económicas, a la libertad religiosa, a la libertad de mercado, que favorecen finalmente el desarrollo de la sociedad y la posibilidad de alcanzar el bien común o el bienestar de la sociedad en su totalidad, ¿no? O sea, de todos los miembros de la sociedad. Entonces, este Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Bendice las empresas tanto en cuanto a emprendimientos económicos como en cuanto a emprendimientos de otros tipos que van en línea con el deseo de Cristo, ¿no? Como emprendimientos de evangelización, emprendimientos sociales, etc. Punto número 7, las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Entonces, no solo las tibias serán fervorosas, sino que las fervorosas serán más perfectas, ¿no? Y este sentido, o sea, de la perfección, ¿no? O sea, es como que, ya, o sea, lo podemos dividir en grados, ¿no? O sea, si renunciamos al pecado mortal, nos salvamos del infierno. Sin embargo, si no renunciamos del todo al pecado leve o venial, nos condenamos de una forma al purgatorio. En cambio, aquellos que luchen de forma concreta contra el pecado venial, ¿no? Incluso, ¿no? Renunciando al pecado venial, deseen vivir una vida de virtud extrema o santa verdaderamente, entonces alcanzarán esta gran perfección, ¿no? Por medio de esta devoción, de la contemplación del Sagrado Corazón de Jesús y de la gracia que nos viene de la devoción. Quienes propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón, ¿no? Esto de hecho es un punto muy fuerte, ¿no? El valor de propagar la devoción y la devoción completa, ¿no? No solo la devoción como que hablar del Sagrado Corazón de Jesús como una imagen bonita, sino también en el sentido de la oración, de la adoración, o oración-adoración, que van, digamos, en línea, es una sola cosa, y de la reparación, ¿no? Como ya decíamos en la primera reflexión, el centro de esta devoción habla sobre la oración y la reparación. Punto número 9, los consolaré en todas sus aflicciones, ¿no? Entonces, es por eso que también es una devoción tierna y dulce, que es el tema que estaremos viendo el día de mañana en mayor profundidad. Los pecadores hallarán en mi corazón misericordia. Entonces, más allá de qué pecado cometamos, o sea, que igual el pecado rompe nuestra relación con Dios y nos podría hacer, ¿no? Si es mortal, nos van al infierno, igual si es venial, nos van al purgatorio, pero nos aleja de la posibilidad de caer en escrúpulos, ¿no? De este sentido de no poder percibir la misericordia de Dios frente a las bajezas que he cometido. Punto número 11, bendeciré las casas en las que la imagen de mi Sagrado Corazón sea expuesta y honrada, ¿no? Aquí estamos hablando concretamente de una práctica, ¿no? Eh, Más aún si es que la imagen es entronada, ¿no? O sea, que se pone en un lugar
para que Cristo reine en la casa, ¿no? En la casa, en la familia. Y claro, pues hay que llevar al de la mano una realidad, digamos, devota, de prácticas, ¿no? No solo como que poner el cuadro y decir, ah, Señor, te entro, o sea, no, y hacer una oración bonita, o sea, no basta eso, ¿no? Igual no es magia, ¿no? O sea, hay que seguir con esta misma devoción en ese mismo sentido. Pero bueno, alcanzamos una bendición particular por hacer esto. Y punto número 12, concederé la perseverancia final a todos los que comulguen los 9 primeros viernes de mes seguidos, ¿no? El primer viernes de mes, ¿no? Que he hecho, bueno, el día de ayer, viernes, fue el primer viernes del mes de junio. Tienen una consideración especial que sí, este punto sí de manera particular lo veremos más adelante, pero bueno, es un día en el cual podemos vivir de forma concreta una Eucaristía reparadora, ¿no? O sea, las Eucaristías que se viven este día, este primer viernes de mes, y que en conciencia queremos ofrecer en reparación de los ultrajes que ha sufrido el Sagrado Corazón de Jesús, tienen un valor especial, ¿no? Y además, ¿no? Aquellos que por 9 primeros viernes seguidos vivan esta devoción, o sea, que demuestren su fidelidad, básicamente, alcanzarán la perseverancia final. ¿Eso qué quiere decir? Que no caerán en el infierno. O sea, es una gran promesa, ¿no? Quiere decir de que, o sea, más allá, claro que hay que seguir viviendo la devoción, o sea, no es como que hago esto y me olvido, ¿no? Pero alcanzando esto, ¿no? O sea, Dios de alguna forma nos promete de que no permitirá de que caigamos y vivamos en pecado mortal hasta el final de nuestra vida, lo cual por naturaleza nos debería llevar, pues, al infierno, ¿no? Siguiendo ya con lo siguiente que plantea el autor en el libro, ¿no? Esta devoción nos alcanza además la perfección, ¿no? Y aquí estamos tocando algunos puntos que se mencionan en un texto de un sacerdote, ¿no? Que menciona que esta devoción, o mejor dicho, ¿no? Que el Sagrado Corazón de Jesús guarda en sí todas las armas para nuestra defensa, ¿no? O sea, todo lo que necesitamos para combatir contra el pecado, contra la asedia, contra las aflicciones, contra el miedo, contra todo, está en el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Toda la divinidad, todo el divino amor de Dios está en el Sagrado Corazón de Jesús. Todos los remedios para nuestros males, entonces no importa lo que suframos, ¿no? Si sufrimos de salud física, si sufrimos de salud interior, de cualquier realidad, todos estos remedios están en el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Una vez más, claro, ¿no? O sea, ahí también entramos al tema de la providencia, que vamos a ver justo ahora adelante, eh, pero verdaderamente, ¿no? La salud está dentro de este corazón, ¿no? Y también en el sentido de la salud final, que es la más importante de todas, ¿no? O sea, por encima de lo que digamos en el mundo hoy, la salud final, que es la salvación eterna, es la más importante. Todos los socorros de nuestros enemigos, entonces también, ¿no? En la defensa, en el combate espiritual, incluso en el combate terrenal, ¿no? Contra las fuerzas del mal, contra aquellos que atentan contra la iglesia, contra las enseñanzas de la iglesia, incluso dentro de la iglesia. Este corazón nos alcanza a su socorro. Todas las consolaciones para nuestras aflicciones, ¿no? Y aquí estamos hablando particularmente de la dulzura y la ternura de esta devoción, que es un tema en el cual profundizaremos un poco más adelante, en el siguiente video, de hecho, si no me equivoco. Y finalmente, ¿no? Menciona el caso de un, si no me equivoco, de un laico, no sé si es de un laico o de un santo, porque de hecho en esta parte del libro se mencionan casos de diferentes laicos y santos, ¿no? Para respaldar finalmente de que mira cómo esto verdaderamente alcanza perfección y salvación, ¿no? Entonces, bueno, es un laico, un santo, o una santa que menciona esto, ¿no? Que recibió más favores y bienes de los que era capaz de contar, ¿no? Y es que claro, porque si el corazón de Jesús tiene un infinito, o sea, infinitos dones, infinitos tesoros, infinitas virtudes, ¿no? Entonces, pues por naturaleza podemos recibir de este corazón muchos más bienes y favores de los que podemos contar, incluso de los que probablemente también somos conscientes, ¿no? Se ata este tema al tema de la divina providencia, ¿no? Y se toca un texto, una oración dentro del libro que habla sobre el sentido, finalmente, de depender solo de la divina providencia, ¿no? Dependiendo más de Cristo o de Dios en general y de su providencia, que
de la ayuda incluso de las demás personas. No que me alejo de los demás y solo confío en Dios, sino que dependo en última instancia, ¿no? La roca sobre la cual construyo todos mis proyectos es Dios, ¿no? No puedo poner como roca nada que no sea Dios y en ello encuentro la plenitud de mi confianza y mi calma, ¿no? Como un niño que sin inquietud ni miedo reposa en brazos de su madre, ¿no? Porque sabe que su madre, que su padre no lo abandonarán, no lo soltarán, no lo entregarán a los lobos, ¿no? Como decíamos antes, es una realidad comprobada por otros bautizados porque en este texto se mencionan varios casos de varios laicos, o sea, así, ¿no? Dice, de tanto de laicos como, o sea, de laicos comunes, de bautizados comunes, ¿no? Así como personas que han alcanzado un honor particular dentro de la iglesia, ¿no? Como venerables, siervos de Dios, beatos o santos, o aquellos que también se menciona que mueren en olor a santidad, ¿no? Entonces, hay personas que han vivido esta devoción y han alcanzado verdaderamente estas gracias, ¿no? Entonces, no es un decir, no es, hay evidencia. Si Cristo en la Eucaristía se deja dar a quienes no le aman, ¿cuánto más hará por nosotros, ¿no? Em, Aquí, claro, se menciona en el texto, ¿no? Que Cristo en la Eucaristía, en la comunión particularmente, se da incluso a aquellos que no le aman, ¿no? Comprendiendo de que la única condición para comulgar es no estar en pecado mortal, ¿no? Pero aquellos, pues, que vivan esta devoción, perdón, no solo comulgan con esta conciencia de comulgar, o sea, sin pecado mortal, sino que además comulgan con el deseo de reparar, ¿no? Con el deseo de sufrir con Cristo, con el deseo de acompañar a Cristo en su sufrimiento, con el deseo de honrarlo, con el deseo de amarlo de manera particular en este Sagrado Corazón que está de forma mucho más clara en la Sagrada Eucaristía. Entonces, estos que vivan esta devoción, pues recibirán aún más de la Eucaristía que aquellos que simplemente, digamos, reciben la Eucaristía con esta condición de no pecar, no tener pecado mortal, ¿no? Y cerrar, bueno, este tema hablando de un punto final que se habla en el libro. Em, Voy a ver de qué santa estamos hablando, de Santa Gertrudis, ¿no? Se menciona en el libro también, pues, que Santa Gertrudis, ¿no? Tiene en un momento una experiencia de oración mística en la cual se le aparece San Juan Apóstol, ¿no? Y ella le pregunta, ¿no? Por qué, o sea, porque ella tenía experiencia de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, o sea, y era devota del corazón de Jesús, ¿no? O sea, de este corazón físico y de todas las mercedes que nos venían de él, ¿no? Tenía este entendimiento que le había sido alcanzado por Dios. Entonces le pregunta a San Juan Apóstol por qué él no había hablado de todas las mercedes que había obtenido del simple escuchar los latidos de este corazón, ¿no? Y San Juan Apóstol le responde, bueno, una serie de cosas, pero de manera particular, ¿no? O sea, de lo que había hablado, así brevemente de lo que había hablado en la Biblia, y le dice, ¿no? Este párrafo, ¿no? Que hablar de los benditos latidos del corazón de Jesús es una realidad que se reserva para los últimos tiempos. Es decir, que es una realidad que no se nos ha revelado del todo hasta hoy, ¿no? Cuando el mundo envejecido y frío en el amor de Dios necesite ser caldeado de nuevo por la revelación de sus misterios, ¿no? Entonces también hacer esta alusión, ¿no? De cómo es tan relevante esta devoción que también se le vincula con el final de los tiempos, es decir, con la parucía, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, con la venida final, ¿no? Con el juicio final. Eh, y como esto, de hecho, también sucede con la devoción, con la consagración total o la devoción plena de esclavos de amor a Jesús por medio de María, ¿no? Que nos presenta San Luis María Guillón de Montfort, ¿no? Entonces, sí reconocer, ¿no? O sea, cuán relevante es esta devoción y cómo efectivamente nos alcanza primero la salvación, es decir, la posibilidad de entrar al cielo, ¿no? O sea, cuando menos la posibilidad de entrar al purgatorio y idealmente la posibilidad de entrar al cielo, ¿no? O sea, ya con las promesas de los primeros 9 viernes, ya, o sea, de hecho nos alcanza la salvación, queda clarísimo. Y además la perfección, ¿no? Aquellos que quieran llegar a la perfección, que quieran perfeccionar, que quieran
orar mejor, con mayor intimidad, con mayor profundidad, formarse mejor, aprender más, entender mejor la Biblia, vivir mejor la misa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos perfeccionamientos se alcanzan por medio también de esta devoción que nos alcanza gracias a particulares y que también tiene prácticas particulares que hablaremos más adelante. Entonces, bueno, llegamos hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos y espero que nos sigan en los siguientes videos para poder completar y comprender del todo esta devoción. Cuídense mucho.